Vamos a leer en Lucas 24, un conocido pasaje. Anoche leímos en Lucas también de la crucifixión del Señor. Y anoche fue de un carácter más evangelístico. Ahora hay más ministerio. Eso es lo que entendí. Y entonces vamos a leer Lucas 24, pero el versículo 13 ya el Señor ha resucitado. O es domingo, es un día como hoy, primero de la semana, el Señor temprano, cuando las mujeres fueron al sepulcro preocupadas de quién va a removerle la piedra del sepulcro porque van a ungir el cuerpo del Señor, según ellas. Y cuando llegan allí, la piedra ha sido retirada. Y entonces ven ángeles, dos ángeles, quienes preguntan, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Y eso es lo que lo han hecho millones de personas tal vez. Y siguen haciéndolo. Buscan al Salvador donde el Salvador no está. Buscan un Salvador que está en la cruz, pensando que todavía está allí. Y él no está allí, solo estuvo 6 horas. Solo 6 horas clavado a ese madero. Pero él fue sepultado como los creyentes conocen. José de Arimatea lo pone en un sepulcro nuevo de su propiedad. Y el domingo por la mañana, temprano, los ángeles dicen, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, ha resucitado, como dijo, como él lo había enseñado. María Magdalena, según Juan, llora. Ella cree que se han robado el cuerpo del Señor. Y cuando habla con quien cree que es el hortelano, pero es el Señor, le dice, se han llevado a mi Señor. Qué triste, ¿verdad? Se han llevado a mi Señor. Y no sabemos dónde le han puesto. Hermanos, hay muchas cosas que quieren arrebatarnos al Señor, usándolo como figura, aplicándolo a nuestras vidas. Esta misma pandemia, estas mismas cosas quieren de alguna manera minar nuestra fe. Quieren de alguna forma arrebatarnos lo más precioso que debe ser para nosotros. María llora, y ella y sus lágrimas reflejan el tremendo amor por su Señor. Se han llevado a mi Señor. No está. Yo le busco y no está. Qué triste que suceda eso a veces en la vida de algunos de nuestros hermanos. Que esto que está sucediendo no haga eso en nuestras vidas. Al contrario, nos lleve más al Señor. Nos lleve mucho más al Señor. Como dije anoche, hoy a los hermanos, yo hablo los domingos por la mañana a las 11 a mi iglesia, y yo decía, hoy es el domingo número 11, que no hemos podido congregarnos para hacer memoria del Señor. 11 domingos. Y a veces pregunto, ¿no ha echado de menos? ¿No ha echado de menos sentarse con todos sus hermanos en comunión? Mirar a la mesa, ver un pan, una copa de vino, símbolos que el Señor dejó, diciendo esto es mi cuerpo, hablando del pan, y de la copa esta es mi sangre que por vosotros se derrama. Sí, a María dice, se han llevado al Señor, nos han quitado al Señor. No podemos congregarnos como iglesia en nuestro pelo. Sí podemos, de alguna manera, mantener la comunión con la palabra. Y eso es lo que debemos aprovechar. Lucas 24, versículo 13 dice, camino de Emaús, y aquí dos de los discípulos, no dice, habla de uno de ellos más que del otro, pero no sabemos realmente quiénes son. Van el mismo día, cuando él resucitó, van a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén.
yo no sé, parece 15, 13, no sé cuántos kilómetros, algo así. E iban hablando estos dos hombres. Alguien dijo que era un matrimonio, pero tampoco lo dice. Iban hablando entre sí. A veces se dicen muchas cosas, pero no tenemos base en la escritura. E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y le dijo el Señor: ¿qué pláticas son estas que tenéis? Creo que el original debe leerse así, de esa forma. ¿Qué pláticas son estas que tenéis? Hasta ahí. Y que como que la reacción de estos dos es se llenan de tristeza. Se llenan de tristeza. No es que el Señor le diga: ¿y por qué estáis tristes? Más bien se llenaron de tristeza ante la pregunta del Señor. Respondiendo uno de ellos, el 18, dice que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único forastero, lo cité anoche, en Jerusalén, que no has sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él le dijo, el Señor: ¿qué cosas? ¿Qué cosas? No es que él no las sabe, por supuesto que no. ¿Qué cosas han sucedido? Y ellos le dijeron, iba a preguntarle a mis hermanos, con tantas preguntas que hago a veces, iba a preguntar, ¿sabemos realmente lo que sucedió? ¿Qué cosas? ¿Qué cosas han sucedido? ¿Qué sucedió hace 2000 años? ¿Qué de aquellos que están sin Cristo sabéis lo que sucedió hace 2000 años? Que el Hijo del Bendito, ¿eres tú el Cristo, el Hijo del Bendito? Le dijo Caifás al Señor. El Hijo del Bendito, el Cristo vino, murió. En su cuerpo nuestros pecados fueron cargados y sufrió por ello. ¿Qué cosas? Ellos le dijeron, de Jesús Nazareno. Están hablando con el Señor. De Jesús Nazareno. Antes que leamos todo, ¿qué? Si el Señor nos preguntara, ¿qué cosas sabéis de mí? Ese es uno de mis puntos. ¿Qué concepto tenemos de Cristo? ¿Quién es Él para nosotros? ¿Qué hizo? ¿Cuánto sabemos de Él? De Jesús Nazareno, que fue varón profeta. Mire lo que dicen de él. Poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestro gobernante a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy ya es el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado, esto me asombra a mí también, lo que ellos dicen, nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día, muy temprano por la mañana, domingo, del día, por eso dicen, las que antes del día, antes que aclarar el día, fueron al sepulcro. Y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles. ¿Quiénes dijeron? Los ángeles, que Él vive. Él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a Él no le vieron. No le vieron. Qué pena. No le vieron. Hasta ahí hablaron ellos dos. Qué interesante todo el relato. Toda la palabra de Dios es tremendamente de una belleza y atracción, por supuesto, extraordinaria, pero a veces uno como que disfruta de algunos pasajes y se detiene y se sonríe y dice uno, mire todo lo que hay aquí. Y no lo había visto ayer,
o hace 10 años atrás a lo mejor. ¿Verdad? ¿No ocurre? Entonces el Señor habla ahora. Yo digo, la paciencia del Señor. Pacientemente les escuchó. Durante no sé cuánto rato hablaron. Les escuchó. ¿Qué pensaría el Señor? Bueno, ahora lo dice. Entonces Él les dijo, oh, insensato y tardo de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Voy a apagar una. Se me secó el aire un poco. Perdón. Gracias, me van a traer agua. Dice el versículo, ¿no era necesario el 26 que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Llegaron a la aldea donde iban, Emaús, y él hizo como que iba más lejos. Parece que le dice a Dios, yo sigo mi camino, mas ellos le obligaron a quedarse diciendo, quédate con nosotros. Que cambie, quédate con nosotros. Le dice porque se hace tarde. El día ya ha declinado. Se hace tarde. Y el día ya ha declinado. ¿Estará declinando el día? Este gran día estará declinando ya. Entró pues a quedarse con ellos. Es extraordinario el Señor que tenemos. La paciencia, su amor. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y le dio. Entonces le fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaban del camino y cuando nos abría las escrituras? Y levantándose en la misma hora volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos que decían, ha resucitado, gracias, ha resucitado el Señor, dice, ha resucitado verdaderamente y ha aparecido, dice a Simón. Entonces ellos, los dos, Cleofa y su amigo, contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. ¿Verían en sus manos las marcas de los clavos? ¿O cuando le escucharon orar? Esos son los dos pensamientos que a veces pasan por nuestra mente. ¿En qué momento la reconocieron? Bueno, hermanos, lo primero que quiero mostrarles es hablaros de nuestras preocupaciones. Mucho más ahora, ¿verdad? No sé si hay algún creyente no preocupado. Cuando suspendimos las reuniones hace 16 de marzo fue la última. Algunos dijeron, parece que los ancianos no tienen mucha fe. ¿Cómo vamos a contagiarnos nosotros? Sigamos con nuestras reuniones. El Señor nos va a librar. Sigamos. Y nosotros dijimos, eso no es sensato. Las reuniones se suspenden a partir de ahora, hasta cuando el Señor lo permita y nos dé seguridad de que nada va a pasar.
De hecho, hoy Chile va en un aumento terrible de contagiados. Iglesias aquí en nuestra ciudad se llama San Pedro de la Paz, es al sur de un río, y Concepción es la ciudad grande. Pero la iglesia está en Concepción. Y aquí en un sector cercano a nosotros, una mujer pastora de una iglesia evangélica siguió reuniéndose y se contagiaron 17 personas en un culto. Y por esa razón, se hizo cuarentena en nuestra ciudad casi por 2 semanas, porque el contagio se había disparado. Entonces, algunos dicen, no, eso es falta de fe. Yo digo, eso es falta de sabiduría. Cuando nosotros no podemos hacer algo, sí lo hace el Señor. Pero cuando sí podemos hacerlo y depende de nosotros, tenemos que hacerlo nosotros. ¿Estamos preocupados? Sí, estamos preocupados, por supuesto, estamos preocupados. Nuestra hija está mejor, gracias por vuestras oraciones. Hoy día pudimos hablar y se notaba mucho mejor, pero hace un par de días su habla era, pero apenas podía hablar. Y casi 2 semanas. Es terrible este virus. Yo casi a veces digo, casi lo odio ya. Por tanto daño que ha causado, por tanto daño que causa. ¿Cuántos sufren? ¿Estamos preocupados? Por supuesto, estamos preocupados. Estamos preocupados de que nos enfermemos nosotros, no tanto, pero quizás como padres sufrimos, como abuelos sufrimos por los nietos o por los hermanos en la fe. Estamos preocupados. Nuestras preocupaciones no son las mismas de esto, es cierto, pero hay algo interesante. Fíjese, hermanos, donde hemos leído, dice, cuando Él se acerca a ellos, dice que Él se acercó y caminaba con ellos. Eso es algo que no debemos olvidar. No importa las preocupaciones, son muchas, es cierto. El Señor nos dice que no nos preocupemos, nos dice que en realidad esa preocupación la dejemos delante de Él, echando toda vuestra ansiedad sobre Él. Él tiene cuidado de vosotros, sí, pero igual el corazón nuestro a veces se acelera su poco y se preocupa. Pero hay algo que es intransable, hay algo que no tenemos que olvidar, hermanos míos, amados. El Señor está caminando a nuestro lado, aunque no nos demos cuenta, aunque nuestros ojos estén velados como estos para que no lo reconozcan. A veces no nos damos cuenta, no le reconocemos que va con nosotros, camina con nosotros. Las 24 horas del día está con nosotros. Eso es lo primero que quería deciros, para animarles y animarme yo mismo. Sí, nos preocupamos, sí. Nuestra hija nos hizo sacar lágrimas en más de algunos días cuando no sabíamos casi nada de ella, muy poquito. No tenía fuerza ni para escribir en su WhatsApp. Terrible. Y entonces nosotros derramamos nuestro corazón y nuestras lágrimas delante del Señor. ¿Qué más podemos hacer? Él está con nosotros, hermanos. Y entonces pasó un punto más. Y ya empiezo yo luego a mirar mi reloj y a preocuparme. Iba a hablar del concepto que tenemos. ¿Qué concepto tenemos del Cristo? Generalmente a mí son 2 horas las que... No te preocupéis. Me entusiasmo a veces. ¿Qué concepto tenemos de Cristo? ¿Quién es Él para nosotros? Hermano, ¿quién es Él para ti? Una vez el Señor preguntó, permiso, ¿qué dice la gente que soy yo? Y los discípulos empezaron uno, ¿qué eres? ¿Qué eres? ¿Y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Porque una cosa es que el vecino tenga un concepto de Cristo, quizás qué concepto, o el compañero de trabajo, o el amigo, alguien, no sé qué concepto tendrán del Cristo. Pero hermano,
qué concepto, qué conocimiento, qué aprecio, quién es Él. Y vosotros, ¿quién decís que soy yo? Y ustedes ya conocen la historia. Y Pedro sale y dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, hijo de Juan, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. La revelación del Hijo de Dios nos la da Dios en su palabra. No hay manera de conocer al Hijo de Dios y de tener el concepto y conocimiento cada vez. Nunca podríamos aprender de Él en esta vida y no sé en la eternidad cómo será el aprendizaje de Él. Pero hermanos, el tiempo que nos resta, que no sabemos cuánto será, que podamos ir conociéndole mejor. ¿Qué concepto tenemos de Cristo? ¿Qué cosas? El Señor le pregunta, ¿y qué cosas son las que platicabais por el camino? ¿Qué cosas? Ellos dicen, bueno, de Jesús Nazareno. Jesús Nazareno. Eso me extraña que digan eso. Jesús Nazareno. Yo esperaba que dijeran otra cosa de él. Podrían haber dicho mi Señor, como dijo María Magdalena, se han llevado a mi Señor, mi Señor. Ellos dicen Jesús Nazareno. ¿Y quién es Jesús Nazareno? Bueno, varón profeta, fue un varón profeta, dice ahí el pasaje que estoy mirando, el 19. Fue varón profeta. Varón profeta como Isaías, como Jeremías, como Ezequiel, como todos los demás. Eso fue varón profeta. Poderoso en obra. Sí, solo vieron a hacer milagros. Y en palabra. Delante de Dios y de todo el pueblo. Ese es el concepto. Ese es el conocimiento, parece que tuvieran. No se ve muy acabado el conocimiento. No quisiera tampoco criticarle a ellos dos, no, para nada. Pero como que nos da la sensación que pudieron haber dicho mucho más de él. Pudieron, digo. El versículo 20 habla de lo que hicieron con el Señor. Le entregaron los principales sacerdotes y nuestro gobernante a sentencia de muerte y le crucificaron. Sí, eso es cierto. Lo entregaron los principales sacerdotes, los gobernantes de la nación. Lo crucificaron. Lo crucificaron. El 21 dice, pero nosotros esperábamos. Nosotros esperábamos que esto eran sus expectativas. Esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Eso es lo que esperábamos. Mire, que había de redimir a Israel. No es eso a lo que el Señor vino. Es cierto que vino a las ovejas perdidas de Israel, dijo Él en una oportunidad. Miró a Jerusalén y lloró sobre la ciudad. Oh, si supieras lo que significa este día para tu paz. Pero tus ojos están cegados. Pero el Señor vino a salvar un mundo perdido. No solo a un Israel alejado, sino a un mundo perdido. Es mucho más amplia la amplitud del amor de Dios. Esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel y ahora además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto aconteció. No ha pasado nada. ¿Están perdiendo sus esperanzas? Hombres, el Señor pudiera haberle dicho como a otros, ¿dónde está vuestra fe? Eso es lo que dijo el ángel a las mujeres. Ha resucitado, como dijo. Ya les había enseñado de la resurrección. Ellos debieron haberlo sabido. Ellos tenían que haberlo ahora recordado muy bien, pero no en ningún momento hablan de la resurrección de Cristo. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día nos han asombrado. ¿Por qué? Porque fueron al sepulcro, porque no hallaron su cuerpo, porque vieron ángeles
y esos ángeles dijeron que Él vive. Nos asombraron unas mujeres diciendo que Él vive. No debiera sorprenderle, jamás, porque el Señor dijo que iba a resucitar. Así como Jonás estuvo en el vientre del gran pez, así el Hijo del Hombre. Y más de una vez habló de su sufrimiento y de su resurrección. El versículo 24, y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a Él no le vieron, no le vieron. Versículo 25. Hasta el 24, el Señor pacientemente escuchó. Ahora hablará Él. Y aquí hay una de las clases más magistrales del maestro de los maestros. Está aquí en un par de versículos. Se dice: ¿cómo debiéramos enseñar? Dice el versículo 25, primero le llama la atención, insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Número uno, eso es lo primero. Lo primero es, el Señor no deja pasar lo que escuchó. Y le dice, insensatos, tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Él, acaban de decir de él, varón profeta. Varón profeta. Y el Señor le dice, pero vosotros no habéis creído a los profetas. Y de todo lo que hablaron de su muerte y resurrección. Y dice el versículo 25, para creer todo, el 26. ¿No era necesario que el Cristo padeciera esta cosa y que entrara en su gloria? ¿No era necesario? Más de una vez dice esto. En este evangelio, otra vez lo dice más adelante. ¿No era necesario? Sí. La necesidad tuya, la necesidad mía, mi naturaleza tan ajena a la de Dios. Como dice, como Dios revela en su palabra, el apóstol, las acusaciones de Romano ahí son como 18, creo. No hay justo ni aún uno. ¿Somos mejores nosotros que ellos? Primero dice, así comienza. ¿Somos mejores? ¿Mejor que quiénes? Que los gentiles, porque eres judío. ¿Somos mejores? No, en ninguna manera. Todos pecaron. Todos están destituidos de la gloria de Dios. Es decir, jamás llegará la persona de Dios, es absolutamente alejada del pecador a causa de su pecado. No hay justo, no hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. ¿Alguna persona que me escucha piensa tal vez que es buena persona? Dios dice, no hay bueno ni siquiera uno. No hay justo. Todos se desviaron. Aún se hicieron inútiles. Veneno de áspide hay en su lengua. Hablan, etc. Todos perdidos. ¿No era necesario que el Cristo padeciera? ¿Necesario por qué? A causa de los perdidos. Él vino a buscar lo que se había perdido. Cuando entra a la casa de Zaqueo, una preciosa historia, ¿verdad? Tan conocida, pero tiene de una belleza extraordinaria. Y Zaqueo entra a la casa, el Señor entra a la casa de Zaqueo. Y cuando la gente murmura, has entrado a morar en casa de un hombre pecador. Y el Señor dice, hoy ha venido la salvación a esta casa. Sí, en Él, porque Él es la salvación. En Él hay salvación. Ha venido la salvación. Así, no importa cómo escuches el evangelio, aquello que están perdidos, no importa cómo llega a tu vida, a tu mente, lo escuchas como ahora o lo lees, Dios usará. No está limitado Dios. Nosotros limitamos a Dios, pero Dios no tiene límites.
para hacerle conocer al perdido la obra de Cristo, hacerle ver que era necesario que el Cristo padeciera, era necesario que Él muriera. Así como Moisés levantó la serpiente, ya lo cité anoche. Así es necesario, así es necesario. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y aquí viene la clase magistral. Y es un solo versículo. En un solo versículo, mire tanto que dice, comenzando desde Moisés. Uf, eso es Génesis. Y sigue Éxodo. Número, Deuteronomio, Levítico, Deuteronomio, Levítico. Las ofrendas. Comenzando desde Moisés. Y siguiendo por todos los profetas. ¿Eso incluye a David? Cuando están en la iglesia en Jerusalén, y como profetizó David. Sí, David. Pero era el rey, sí, pero profetizó. Comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas. Le declaraba en todas las escrituras lo que de él decía. ¿Cuánto de? Yo una vez pregunté en una reunión, ¿cuánto demoraría usted caminar unos 15 kilómetros a paso lentito conversando con alguien? Y algunos dijeron, 2 horas, 3 horas. ¿Cuánto demoró el Señor? Tal vez en un momento dado se detuvieron a conversar. ¿Quién dice que no? Pero aquí tenemos al maestro por excelencia, que va pasaje tras pasaje, pasaje tras pasaje, versículo tras versículo. Nosotros tenemos el riesgo, pero la Biblia no está escrita, por supuesto, así. Y empieza a explicarles. Les señala desde Moisés, por todo les declaraba en todas las escrituras. ¿Qué le declara? Lo que de él decían. Hermanos, buscamos a Cristo en todas las escrituras, porque está en todas las escrituras. No se habéis leído Crónica. Alguien diría, ¿Crónica? ¿Pero cómo puede estar leyendo Crónicas? No, hermano, no sé ninguna crítica en tu caso, pero alguien podría decir Crónicas. Uno dice y lee, nombre, y tan hijo de, y nombre, crónica, ¿verdad? O otros libros, etcétera. Pero el Señor está diciendo que en todas las escrituras fue buscando todos los pasajes que hablaban de Él. ¿Podéis poneros en el lugar de esos dos? ¿No te encantaría haber sido uno de esos dos? Imagínate ir ahí escuchándolo a Él. A ustedes les gusta, a mí me encanta escuchar a un buen enseñador. Me encanta escuchar a alguien que me abre el horizonte, me amplía mi horizonte y me hace mirar la escritura y me dice del texto y me enseña el texto. Me encanta, por supuesto. Bueno, ellos están escuchando al mejor enseñador. Llegaron a la aldea 28. Pero en todo caso, vuelvo a insistir, hermanos, las escrituras revelan al Cristo de Dios. Las escrituras dan testimonio de Él. Las escrituras nos enseñan de Él, ser lo mejor, donde Dios se revela, donde el Hijo es revelado, sino en las escrituras. Entonces, tengo que sumergirme mucho más en ella. Y dice el versículo 28, llegaron a la aldea donde iban, y Él hizo como que iba más lejos. Se despide, parece. Pero mire la reacción de Héctor. Mas ellos le obligaron a quedarse.
como quizás usted a alguien le dice, no, pero ¿por qué no se quede y se toma un tecito, un tintito? Como dije anoche. Tome, quédese a tomarse un tintito, man. Y después se puede ir y seguimos conversando. ¿Le parece? Así que lo convencieron. Le obligaron a quedarse diciendo, quédate con nosotros, quédate con nosotros. La verdad es que nos encantó esta conversación. ¿Saben? Nunca habíamos disfrutado tanto. Nunca nadie nos había enseñado tanto como, ¿sabe que todos aprendieron en un par de horas, no sé en cuánto, lo que nunca habían aprendido? ¿Verdad? El Señor le abrió todo. Eso lo van a decir ellos. Dice el versículo, quédate con nosotros. Le dice, porque se hace tarde. El día ya ha declinado. Si uno lo aplicara ahora, quizás no sé. Alguien podrá decir con esto que está pasando, ¿sabe? Estamos en los últimos tiempos. Y yo no me atrevo a decir eso. Porque no sé los propósitos de Dios. No sé. No sé cómo terminará esto y no sé para dónde va esto. No conozco los propósitos del Señor. El día ya ha declinado. Sí, ojalá. Como dice el Apocalipsis, termina así, ¿verdad? Sí, ven Señor Jesús, dice el apóstol. Y entró pues a quedarse con ellos. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan, él lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces le fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. En los minutos que me restan, me salto al versículo 32 nada más. Estas son las consecuencias o los resultados más felices que puede tener un creyente en Cristo que aprende la palabra de Dios. Y se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros? ¿Qué te hace arder tu corazón? ¿Qué realmente te hace como estar en las nubes o irme al tercer cielo por un rato? ¿Qué es? ¿No ardía nuestro corazón mientras nos hablaba? ¿Quién les hablaba? Él, el Cristo, el autor del libro, este libro de él. Este es su libro. Y él les está hablando. Mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras, nos abría. Ese es el trabajo del maestro, abrir, que queda a la vista. Eso es la exégesis, dirán algunos. Esa es la verdadera exégesis. La tarea del maestro es esa, abrir las escrituras. Abrirla de tal manera que tu oyente, que mis hermanos, donde quiera que estén, ahora puedo decir eso, donde quiera que estén. El otro día estuve en Salvador, hoy en Cali, mañana no sé a dónde iré o estaré viajando, no sé, pero donde quiera que esté viajando. Y hablo a personas que nunca he visto a veces, no importa quiénes sean. Mi misión, mi tarea es abrir las escrituras, es enseñar la palabra de Dios. Como dijo el apóstol Pablo a Timoteo, sus últimas palabras, ¿verdad? Te encarezco delante de Dios, 2 Timoteo capítulo 4:1, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su venida, en su reino. Te encarezco que prediques la palabra. Eso es lo que necesitamos, hermano. Ser enseñados de la palabra, que nos enseñe, que nos abran aquí, como dice, mientras nos hablaba en el camino, cuando nos abría las escrituras, necesitamos un maestro. Oh, que la iglesia tenga más maestros a través del mundo, que se levanten más hombres que amen la palabra, que la estudien la palabra y que cuando la prediquen dejen todo para enseñarla bien. Necesitamos maestros que nos abran las escrituras. Oremos.
Padre nuestro, te damos gracias por la palabra y por supuesto por el autor de la palabra. Te damos gracias, Señor bendito, por darnos tu precioso libro, que amemos la palabra, que estudiemos la palabra, que creamos la palabra, que vivamos la palabra. Ayúdanos, Señor. Bendice a los hermanos en Colombia y en todos los países. En todos los países hay sufrimiento hoy. Y te rogamos, Señor, nuestro Dios, nuestro Padre bendito, te suplicamos que tú obres en nuestras vidas, que estos días de encierro, que estos días realmente apreciemos mucho más que somos tus hijos, que el bendito Señor y Salvador siempre está a nuestro lado, que camina con nosotros, dispuesto a enseñarnos, a abrir nuestro entendimiento para que apreciemos y aprendamos tu palabra. Gracias te damos en el nombre del Señor Jesús.